¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno en este análisis, directamente al fascinante y, bueno, a veces un poco intimidante mundo de la química orgánica. Específicamente, vamos a desmitificar algo que suele causar bastantes dolores de cabeza cuando analizamos datos de resonancia magnética nuclear, o RMN. Sin dar tantos rodeos, hoy vamos a diseccionar un caso súper particular. Es un ejemplo que demuestra, de manera increíble, cómo la geometría microscópica que está oculta en una molécula se traduce exactamente en esas señales macroscópicas que medimos en el laboratorio. Así que vamos a entender a fondo y capa por capa este intrincado multiplete de RMN. Al ver este gráfico todo dentado, la verdad es que parece un caos absoluto, ¿verdad? Es una serie de picos súper agudos que suben y bajan, todos amontonados, casi como si fuera la silueta de una cordillera. En la práctica analítica, la intuición nos dice de inmediato que ahí hay un montón de señales superpuestas, como si tuviéramos múltiples átomos interactuando en un desorden total. Pero, y aquí es donde está el verdadero misterio de esta revisión, todo este patrón tan enredado es el resultado de un solo, sí, un solitario protón. Literalmente parece una broma de la naturaleza que un solo átomo de hidrógeno sea capaz de generar una firma magnética así de compleja y detallada. Nuestro objetivo ahora es entender exactamente cómo y por qué pasa esto y encontrar esa lógica escondida dentro del espectro. Para entender este gráfico tan lleno de picos, primero tenemos que presentar al gran protagonista de esta historia. En la estructura hay una letra H resaltada, acompañada de la abreviatura EQ. Ese es nuestro protón ecuatorial. Resulta que en estos anillos químicos en 3 dimensiones de 6 miembros, los protones no están flotando por ahí al azar, para nada. Tienen posiciones superestructuradas. Pueden ser posiciones axiales, que apuntan rígidamente hacia arriba o hacia abajo respecto al plano del anillo, o posiciones ecuatoriales, que se ubican alrededor del ecuador de la molécula. Se puede imaginar casi como los rayos de la rueda de una bicicleta. Y esto es vital. La posición exacta de este átomo en el espacio dicta absolutamente todo sobre cómo siente su entorno magnético. Este protón reacciona todo el tiempo a la influencia magnética de sus vecinos a través de los enlaces, y son justamente esas fuerzas invisibles en el campo magnético las que terminan creando este enorme multiplete. Aquí podemos ver perfectamente estos tirones de los vecinos mediante las constantes de acoplamiento. Formalmente les llamamos valores J y se miden en Hertz. En términos simples, representan qué tan fuertes son las interacciones magnéticas entre nuestro protón ecuatorial y los protones que lo rodean. El acoplamiento geminal, por ejemplo, domina la lista por completo con unos masivos 12.1 Hz. Es casi como un ancla magnética porque ocurre con el protón que comparte exactamente el mismo átomo de carbono. Después, estas interacciones van perdiendo fuerza a medida que nos movemos por los enlaces. Tenemos 2 interacciones del tipo axial ecuatorial, las famosas JAE, con valores de 4.4 y 4.0 Hz. Y por último, una interacción ecuatorial-ecuatorial bastante más débil, la GE, que mide apenas 2.9 Hz. Al agrupar todas estas fuerzas, ya no vemos un gráfico confuso, sino 4 hilos invisibles tirando de nuestro protagonista con diferente fuerza y una precisión matemática asombrosa. Y hay una jerarquía que es fascinante y súper consistente al comparar todo esto. Es una regla química fundamental que actúa como el verdadero motor detrás de lo que captura el espectrómetro. De forma general y muy predecible, los acoplamientos axial-ecuatoriales son más fuertes que el acoplamiento ecuatorial-ecuatorial. Detenernos en este detalle es absolutamente crucial, porque nos recuerda que la espectroscopía de RMN no son solo números, es geometría y física pura. Los ángulos reales y la cercanía exacta entre estos protones en el espacio tridimensional dictan directamente qué tan fuertes serán sus interacciones magnéticas. El ángulo específico que forma un protón axial con uno ecuatorial permite que la comunicación entre ellos sea mucho más eficiente que la que logran 2 protones ecuatoriales uno al lado del otro. En resumen, es el espacio tridimensional de la molécula traduciendo su forma física a números exactos. Y bueno, toda esta geometría de repente cobra muchísimo sentido cuando observamos el árbol de desdoblamiento. Este tipo de esquema desmitifica por completo lo que al principio parecía súper complejo. La lógica empieza arriba, como una sola línea vertical teórica, que sería el estado base sin acoplamientos. Luego, casi de golpe, ese acoplamiento geminal gigante divide la señal dramáticamente en 2 ramas súper separadas. Bajando por el árbol,
Cada rama se vuelve a dividir por la primera interacción axial ecuatorial y luego otra vez por la segunda. Y ya en el último paso de esta progresión matemática, ocurre una separación chiquitita, muy estrecha, por culpa del acoplamiento ecuatorial-ecuatorial que es más débil, dándole forma a la base de nuestro árbol. Al seguir este flujo tan lógico, vemos literalmente cómo las matemáticas van tallando ese caos inicial, división tras división, hasta revelar la arquitectura perfecta de la señal. El resultado final de toda esta disposición geométrica tan particular y de esta cascada meticulosa se resume en algo sorprendentemente simple. Técnicamente, y ya poniéndonos más formales, esa enorme cordillera de picos se clasifica con exactamente 4 letras, un D, o sea, un doblete de doblete de doblete de dobletes. Es fascinante cómo funciona esta nomenclatura, ¿verdad? Cada letra D minúscula representa uno de esos tirones específicos, ordenados del impacto más fuerte al más débil. Ver cómo una configuración espacial tan compleja e invisible, ahí escondida dentro de un anillo de 6 miembros, se destila con tanta elegancia en unas cuantas letras, es de verdad asombroso. Esas 4 letras encapsulan perfectamente la identidad única de nuestro protón ecuatorial en todo este inmenso universo de señales químicas. Para ir cerrando, surge una pregunta bastante provocativa basada en estos datos. ¿Qué tan diferente se vería el gráfico si estuviéramos analizando el protón axial en lugar del ecuatorial? Pensemos por un momento. Al cambiar de protagonista y movernos a una posición que apunta directo hacia arriba o hacia abajo en el anillo, absolutamente todos los ángulos de enlace cambiarían. Las reglas del juego se reescribirían por completo. Tendríamos fuertes acoplamientos axial-axial que suelen superar los 8 o 10 Hz. Ese árbol de desdoblamiento tomaría una forma tridimensional completamente nueva y mucho más expansiva. Pasaríamos de tener ese doblete de doblete de doblete de dobletes tan compacto a un patrón radicalmente distinto, súper ancho y con muchísimo más espacio entre los picos. Este es un gran recordatorio del poder de esta técnica. A nivel atómico, un simple cambio de perspectiva geométrica cambia por completo la historia que nos cuentan los datos. Ha sido un verdadero placer desglosar toda esta información el día de hoy. El mundo microscópico es, sin duda, un mapa estructural increíble esperando a ser leído. Hasta el próximo análisis.